Que Dios los bendiga a todos. Hoy, como siempre, vamos a compartir una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 10, donde dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si deseáramos encontrar en la Biblia un versículo breve, pero que a la misma vez abarque el comportamiento general que los cristianos deben tener, sería este. Aquí el apóstol Pablo revela el secreto de qué hacer para andar como es digno del Señor, cómo vivir con dignidad delante de Dios. Primero, agradando a Dios. Segundo, fructificando en toda buena obra. Y tercero, creciendo en sabiduría. El apóstol Pablo aquí, en este versículo, compara la actitud de la vida cristiana con una forma de andar, de conducirse, de actuar, como un camino que debemos transitar de cierta y determinada manera. Pero, y siempre hay un pero, las complicaciones comienzan cuando se presentan los desvíos imprevistos, los cambios inesperados y las variantes peligrosas que tienden a desviarnos de la dirección correcta. Y para evitar eso, el apóstol Pablo señala las 3 instrucciones específicas que debemos tener siempre presentes para ser capaces de recorrer la totalidad del camino, venciendo las diferentes etapas que componen el trayecto. Porque el camino de Dios es un camino largo, y a través de este largo camino vamos a atravesar diferentes situaciones, diferentes etapas, con diferentes características, con diferentes situaciones y problemas. Pero las 3 instrucciones que el apóstol Pablo da para vencer todas estas adversidades en cualquier etapa de la vida son las mismas: agradar a Dios, fructificar en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. No importa la situación, no importa la etapa, no importa la adversidad en que estés, las soluciones siempre es lo mismo: agrada a Dios, lleva frutos y crece en el conocimiento de Dios. Pero, primeramente, el apóstol Pablo enseña que hay un requerimiento general, un requerimiento moral superior, pero que es general, que es la base de donde van a surgir, es la base donde se tienen que reunir estas 3 características que el apóstol Pablo está hablando. Y dice que este requerimiento moral superior es andar como es digno del Señor. Pero, ¿qué debemos hacer para andar como es digno del Señor? Andar dignos del Señor, pero ¿cómo? Lo primero a tener en cuenta, para poder entender esto que está sucediendo aquí, es que la dignidad no es algo único en sí mismo. Una persona, para ser digna, tiene que tener diferentes características en su personalidad. Tiene que ser serio, tiene que ser honesto, tiene que tener que comportarse bien. Varias características que unidas entonces conforman la dignidad. Pero en este caso, el apóstol Pablo está hablando de dignidad espiritual, cómo andar dignamente delante del Señor. Por lo tanto, él se va a referir a cosas espirituales.
Entonces dice que en este caso, la dignidad es la confluencia de ciertas cualidades espirituales requeridas en el carácter del cristiano, que en este caso el apóstol se refiere a que la dignidad requiere la manifestación integral de esas tres cualidades que él expresamente menciona en este versículo. Primero, agradándole en todo. El mejor ejemplo de cómo agradar a Dios en todo lo tenemos en Jesucristo, quien todo lo que hizo en la tierra fue lo que veía hacer al Padre en el cielo. Y esto no por coincidencia, sino debido al propósito específico de Dios el Padre de proporcionarnos el modelo a imitar en su Hijo Jesús. Y al mismo tiempo, al imitar al Hijo de Dios, Jesucristo, nosotros también somos considerados hijos. Es únicamente en el ministerio de Cristo donde podemos encontrar la obediencia y la entrega que merece Dios. Dios se lo merece, pero nosotros tenemos que practicarlo. La entrega que merece Dios y que nosotros necesitamos practicar para agradarlo. Otra consideración en cuanto a agradar a Dios es que agradar es complacer, hacer lo que el otro pide y desea. Pero la verdadera acción de complacer es cuando lo hacemos con placer. Lo hacemos con disposición, con desinterés, porque agradar a Dios debe ser un acto de alegría y satisfacción. A Dios no se agrada con disgusto, con desgana. A Dios se agrada con satisfacción, por la felicidad de hacerlo, por el gozo de hacerlo. La segunda característica que el apóstol Pablo menciona en este versículo es llevando fruto en toda buena obra. Lo primero que quiero mencionar es que el fruto tiene que ser en toda buena obra. No es frutos económicos, no son frutos políticos, no son frutos sociales. Es fruto en toda buena obra. Y las buenas obras de Dios son el amor, la misericordia, la ayuda, el alivio, el consuelo. Es donde Dios quiere que nosotros llevemos esos frutos, que manifestemos esas actitudes. En las épocas bíblicas era de primordial importancia dar frutos, que significa producir, contribuir, aportar. Porque en aquellas épocas, si la persona no era capaz de autoabastecerse, vivía en la miseria, porque no había ninguna institución de ayuda social como tenemos hoy en día. Esa es la razón por la cual encontramos en la Biblia infinidad de menciones a tener frutos, refiriéndose a obtener resultados espirituales, porque era muy común que había que tener fruto para poder subsistir en la vida natural, y por tanto tenías que llevar frutos espirituales para poder sobrevivir, para poder tener una vida espiritual. Y hacían esta comparación, tener frutos con tener resultados espirituales. Nosotros hoy en día, como cristianos, debemos ser bendición y no carga. Por eso debemos dar fruto. El cristiano no debe pedir, el cristiano debe dar. El cristiano no debe ser una carga, debe ser bendición. Para eso hay que dar frutos, hay que llevar frutos. Tenemos que ser útiles, tenemos que ser productivos y efectivos. Llevar fruto es servir de alivio, consuelo y apoyo.
Fructificar es resultado del desarrollo, fortalecimiento y culminación de los procesos realizados dentro del propósito y la voluntad de Dios. Muy importante. Los frutos que debemos llevar tienen que estar dentro del propósito y la voluntad de Dios, para que entonces sean frutos que sí pertenezcan a las buenas obras. Hay que estar dentro del propósito y la voluntad de Dios. La tercera característica que el apóstol Pablo menciona, recomienda, exhorta que debamos tener es creciendo en el conocimiento de Dios. No porque sea la tercera es menos importante, porque el conocimiento es de suma importancia para andar con la dignidad que se merece el Señor. ¿Por qué? Porque la ignorancia de la palabra de Dios conlleva al pecado. Si no conoces la palabra de Dios, estás propenso a pecar, porque no sabes qué es bueno, no sabes qué es malo con relación a Dios. Porque ¿cómo vas a exaltar la majestad de Dios sin saber cuán grande es? ¿Cómo vas a obedecer sin conocer lo que está estipulado que debes hacer? ¿Qué vas a esperar si no sabes lo que te han prometido? Imagínate, tienes que conocer la palabra de Dios, porque en la Biblia es donde está la majestad de Dios, cuán grande es Dios. Es donde está todo lo que debemos hacer, las reglas que debemos seguir, la voluntad de Dios para nuestra vida. Es donde están las promesas de Dios. Y entonces sabemos lo que Dios nos ha prometido y por tanto entonces sabemos lo que debemos esperar. La Biblia es la única fuente fidedigna y real que recoge todas las indicaciones de conducta que debemos incluir en nuestra actitud y comportamiento para ser dignos del Señor. Crecer en conocimiento es crecer en revelación, discernimiento y sabiduría. El conocimiento alimenta y fortalece la fe, guía en la dirección correcta a la obediencia y nos ubica en el lugar preciso de la salvación. Andar como es digno del Señor significa reunir las características morales y espirituales que forman el carácter determinado y definido de Cristo. No se trata de simpatía personal, sino de consagración espiritual. Para andar como es digno del Señor, debemos andar como anduvo Cristo. Tenemos que ser el ejemplo de Cristo delante de la sociedad donde vivimos. Tenemos que ser dignos de andar delante del Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que la prosperidad de Dios, que todo lo bueno de Dios repose sobre la vida de cada uno de ustedes. Y como siempre les digo, nos vemos en la próxima predicación de la palabra.